Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, profesora. Doctores queridos, comencemos. Ayer quedamos en paso 9, individualización de pena, ¿no es cierto? Vimos todos los pasos completicos ya de individualización de pena hasta un solo delito. Los vimos toditos completos, no nos faltó nada del 9, no, ¿no es cierto? Vimos rebaja de pena como tal, en flagrancia, cuando no es con flagrancia y respecto de los delitos que no la admiten, no admiten la rebaja de pena. Ustedes me dirán si tienen alguna duda hasta ahí. Profesora, buenas Doctora, tardes. Ok, mi doctor Montaño, señor. Es que ayer usted nos indicó que leyéramos el código, el artículo 301, ¿sí? Entonces, pues sí, hicimos el ejercicio, pero no sé si se podría hacer un ejercicio para, pues con todas las etapas de la fragancia, a ver si queda bien, o sea, si lo estoy haciendo bien. Vale, no hay problema, ya lo revisamos a ver. Es justamente lo que vamos a hacer, ¿no? Primero, si hay dudas y luego empezamos ejercicios. Mi doctor Álvaro, señor. gracias, doctora, muy querida. Ve, doctora, yo tengo, no sé, se me han presentado una serie de dificultades con relación a la dosificación de la multa. Frente a eso, me gustaría, si usted es tan amable, que me hiciera un repasito bien bueno con relación a eso. Yo con relación a las demás cuestiones no tengo ninguna dificultad, pero con Pero, relación a la multa sí se me ha presentado. Es decir, no sé cómo partir de ahí. Pues, sé que no es del otro mundo, pero no le he dado, no le he dado. pero ¿qué parte específica de la tasación, doctor? ¿En qué parte? No solamente la multa nada Solo la más. multa. Ah, bueno, Es que yo con relación a lo demás ya le digo, yo absolutamente lo sé manejar, pero la multa, ahora se me presentó la cuestión. Es decir, no. Y no hoy me te puse a preocupes. fregar con eso y dije, no, pues, y desafortunadamente se han presentado muchas dificultades a nivel personal, entonces estoy que vuelvo. No te preocupes, mi doctor Álvaro. Ya revisamos a ver entonces cómo hacemos, cómo logramos integrar en un ejercicio la flagrancia y la multa para que nos quede más claro. ¿Listo? No hay Listo, problema. doctora, muy querida, gracias. Bueno, mi doctor Álvaro. El doctor Jonathan Quintero tenía su manito levantada. Ya no vas a hacer la pregunta, doctor Quintero. No, doctora, era lo mismo que mis compañeros y es eso, gracias. Listo, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a resolver la duda del doctor Álvaro frente a la multa y luego vamos a revisar la flagrancia. ¿Les parece? Con eso no tenemos inconvenientes antes de pasar a individualización de pena por concursos, que es mucho más rápida y que no creo que nos demoremos más de 10 minutos en ella. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es que vamos a hacer la rebaja, perdón, la rebaja de pena no, sino vamos a hacer un ejercicio que lleve pena de multa como tal. Un ejercicio con pena de multa. Entonces, vamos a buscar un delito que tenga pena de multa. Creo que tenemos por ahí algunos en falsedad. No, digamos que en prevaricato. Listo. Entonces resulta que el caso es el siguiente. El juez primero penal del circuito de Bogotá el día de hoy recibe una camioneta blindada por parte del Consejo Superior de la Judicatura como parte de su esquema de seguridad. ¿Listo? El señor juez, quien es adicto al juego,
decide dar como parte de pago de una deuda de juego la referida camioneta, que no era suya, sino del Estado. ¿Listo? Esa va a ser la conducta que vamos a sancionar. Y vamos a decir que el señor juez es capturado en el momento en que entregaba el dinero entregaba la camioneta a un casino. Se le formula imputación de la siguiente manera. En calidad de autor de peculado por apropiación, según el artículo 397 del Código Penal, digamos que esto fue el día de hoy, y se le imputa, no hay circunstancias de mayor punibilidad y tiene a su favor la carencia de antecedentes penales. El señor juez acepta los cargos en audiencia de imputación. Listo. Con eso ahí ese caso nos sirve para todo. Nos sirve para repasar en lo que vamos, nos sirve para revisar la situación de flagrancia y nos sirve para la duda que tiene nuestro doctor Álvaro frente a la pena de multa. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces a hacer este ejercicio juntos. Primero, nos dicen que se le formula imputación en calidad de autor por el contenido del artículo 397 del Código Penal, que es el peculado por apropiación, el cual señala: el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales o de bienes particulares cuya administración ¿Dónde está? Tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 96 a 270 meses y multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Si lo apropiado supera el valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si lo apropiado no supera el valor de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de 64 a 180 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado. Este artículo específico que les acabo de leer fue modificado por el artículo 14 de la ley 890 y la pena que les acabo de dar ya es con el artículo 14 de la ley 890. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Porque no nos vamos a poner a hacer el repaso tradicional que hacemos siempre de la norma, porque o si no se nos va a ir el tiempo haciéndolo y la idea es evacuar rápido este caso para ver concursos y continuar con clasificación ya
de tipos penales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a decir que la camioneta, el valor de la camioneta, porque eso lo necesitamos saber, una camioneta blindada por parte del Consejo Superior de la Judicatura, como parte de su esquema de seguridad, avaluada en 170 millones de pesos. Primero tenemos que mirar entonces, atendiendo a la cuantía del ilícito y que los hechos habrían ocurrido el día de hoy, ¿cuál es la pena que le corresponde en este caso específico al señor juez? Porque nos dice que eso depende de los salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿qué ocurre? Nos dice que habrá una pena diferente cuando se trate de apropiaciones que superen los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿En cuánto está el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021? $908,526. ¿Cuánto? Ojo, sin auxilio de 908, transporte. 908. Sin auxilio de transporte, ¿sí? Sí, no, sí. Entonces, valor del salario mínimo 2021, 928.126. No, 908,526. Ah, ok. 908.526. Entonces, como nos dice que si supera los 200 salarios, vale, o sea, la pena es más alta, lo que vamos a hacer es multiplicar por 200 para saber cuánto es el tope. ¿Listo? Sí pasa, profe. ¿Cuánto es? 182 millones. ¿Cerraditos? 181, 705, 200. 705.200 pesos. Esos son 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 181.705. ¿Está el valor de lo apropiado por encima de los 200? Sí. No, Oh, mira. No, porque Ah, la no, camioneta 170 vale millones. 170, está por debajo de los 200. Está por debajo, Está sí. por debajo de los 200. Entonces, como está por debajo de los 200, no le corresponde la pena que dice en el inciso 2, pero tampoco la del inciso 3, porque el inciso 3 dice si lo apropiado no supera un valor de 50 salarios. Vamos a ver cuántos son 50 salarios. Entonces, lo mismo, cogemos el valor del salario, que son los 908.526, y lo multiplicamos por 50. Eso da 45.426.300. 45.426.300. 426.300. Entonces, mira, lo apropiado está por encima de este valor, pero por debajo de este. Es decir, que no le toca ni la pena del inciso 2 ni la del inciso 3. La que le correspondería entonces es la del inciso número 1. Y esa pena dice que es de 96 a 270 meses de prisión. Oiga, este ejercicio tan bonito, nunca lo había hecho. Bonito para hacerlo como para una exoneración. Pero ya ahorita no. Si no, digo después, ¿no? Una exoneración de pena única para el doctor Howard. Listo. Entonces, pena del inciso 3. Del inciso 1, perdón. Prisión mínima de 96 meses. Esto va con 8.90, ¿no? $8.90. Y entonces nos dice pena mínima de prisión. Ahora sí. $96 meses y un máximo de 270. 270 meses. Y ahora tendremos una pena de multa
como acompañante de la pena de prisión, que va en este caso como pena principal también porque está ya enunciada, y la multa nos dice que será equivalente al valor de lo apropiado. Sin pasar de 50.000 Salarios mínimos. salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que también tenemos que sacar esa cuenta. ¿Cuántos son 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes de este año? 526 por 50. 50.000. ¿Cuánto es? Para saber si la multa se pasa o no. Yo no creo, pero... ¿Cuánto es? Ya estoy haciendo, profe. Gracias. 45.000.000.000, 426.300.000. 45.000 Sí, eso da, millones. compañero. 426.000, ¿qué? 425.000.000.000, 426.300.000. Profe, en vez de esos 3 ceros, ahí va el 4 Ah, ceros. ok. Entonces no son Es que son 45.000 45.426.300.000. Son No, 45 billones. 45.426.300 pesos. Oiga, si así cuentan la plata me asustan, chicos. No, profe, faltan al final otros 3 ceros. Ajá. ¿Ah, Claro, sí? profe, es lo que le estoy diciendo. Es que son Sí, son 45.426.300.000. Listo. Eso. Con razón, Entonces, nunca me rinde la plata. no lo supera. Entonces, la multa en este caso nos va a quedar muy fácil de sacar porque sería de 170.000, de 170 millones. O sea que no nos va a servir para el caso del doctor. Pero bueno, digamos que sí. Vamos a colocarle acá una variación que no está en la norma, pero la vamos a colocar para efectos de poder hacer la explicación para el doctor José. ¿Sí? José. Pedro. Ay, se me olvidó el nombre del doctor que nos preguntó la multa. Vamos a decir que la pena no es el máximo de lo apropiado, sin pasar de 50.000, sino vamos a decir que tiene una pena de multa con un mínimo de 100 salarios y un máximo de 200. Solo para efectos académicos. Yo sé que eso no lo dice ahí. Vamos que 250.000, de 250 salarios. Sé que eso no lo dice ahí, sino que es para que podamos sacar mínimos y máximos y que el doctor pueda ver los cuartos y las aproximaciones que necesitamos para el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es el paso que sigue. Hay circunstancias que modifican, es el paso número 5. Hay circunstancias que modifican los límites, es decir, el mínimo y el máximo, el cuarto punitivo. Hay circunstancias de agravación específicas, circunstancias de atenuación, tentativa, ira, intenso dolor, marginalidad, pobreza extremas, calidad de cómplice, interviniente. ¿Alguna de esas circunstancias están presentes en el caso? No. No. Es decir, que no hay nada que modifique el marco punitivo, de manera que el marco punitivo quedaría igual a como está en este momento. Entonces, este sería el marco punitivo de la pena de prisión y este sería el marco punitivo definitivo también, pero de la pena de multa. Marco punitivo definitivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien está perdido? Profe, ahí no se veía también las circunstancias de menor punibilidad en el numeral 1 por la carencia de antecedentes penales, o eso después. ¿Te acuerdas que eso afecta son los cuartos, Carolina? Ah, bueno, profe. No el marco, recuerda. Listo. El marco punitivo es el mínimo y el máximo. Las circunstancias de menor y de mayor punibilidad afectan la ubicación en el cuarto, nada más. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer una chichonera acá porque no nos va a caber el espacio con todo, pero vamos a intentar. Vamos a sacar las dos casitas, a ver si nos caben, de la pena de prisión y la otra casita de la pena de multa. ¿Listo?
Las dos. Mi doctora Baos, ¿en qué parte estás perdida, querida? No, me perdí como en la parte de marco punitivo del mínimo de 100 salarios y el máximo de 250. Ese no lo inventamos para poder hacer el ejercicio porque el tipo penal dice que es por el valor de lo apropiado, o sea, serían 170 millones y no tendríamos necesidad de sacar marco punitivo, ¿me entiendes? Sí, doctora. Fue por eso. Nos lo inventamos ahí para poder hacer el ejercicio, solo con fines académicos. ¿Listo, doctor Giancarlo, señor? Profe, es que si cuando termines el ejercicio me puedes hacer una retroalimentación rapidita, que es que entré hace 15 minutos, pero me quedé perdido con el principio del ejercicio. Ok, el ejercicio está tal cual tomado, estamos repasando para revisar multa y para ver la situación de flagrancia, cómo aplica en el caso específico leyendo el artículo 301. Uno de nuestros compañeros, el doctor Álvaro, nos preguntó que tenía unas dudas frente a la aplicación de las multas y entonces inventamos un ejercicio con multa. Nos inventamos este ejercicio, el tipo penal es real, es decir, es el 397, ya con la 890, pero nos inventamos la pena de prisión para poder sacar cuartos, porque ese delito no tiene pena de prisión para sacarla en cuartos. ¿Listo? Ahí es lo que hemos hecho hasta ahora, nada más. Listo, profe, muchísimas gracias, muy amable. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los cuartos de movilidad, tanto para la pena de prisión como para la pena de multa. Vamos a ver si nos caben acá. Hoy va a ser una chichonera aquí, pero es para tratar que no se les pierda el hilo precisamente de lo que estamos haciendo. Entonces, este primer cuadrito de acá va a ser la pena de prisión. Y este de abajo va a ser la pena de multa. Doctor Jim Hernández, señor. Profesora, buenas noches. Profe, Buenas una noches. pregunta, su merced, me disculpa, ¿no? En todo caso, su merced va a subir ahorita a la clase. Es que estoy Claro. perdido, es que estoy perdido. Claro, mi doctor, como siempre la subimos, no ya, porque pues ustedes saben que tengo clase con otros compañeros, entonces siempre se demora más o menos un buen rato subiendo la clase, entonces la subo como de entre 10 y 11. Pero sí Tranquila, profe. Las citas a las 11:15, Jim. Ah, bueno, muchas gracias porque toca aprender porque se pierde uno. Gracias, profe. Eso pasa cuando uno llega tarde. No, no llegué tarde. Llegué temprano y estoy perdido. No, profe, créame que no llegué tarde, sino que lo que pasó fue que estaba mirando y me pegué una pérdida y esto de dónde salió. Entonces, Estamos aplicando pena normal del artículo 397, pero lo único que cambiamos del caso real del 397, o sea, de la pena real que aparece en el código del 397, es que cambiamos la multa, no la inventamos. Ah, bueno, profe, gracias. Es esto lo que estamos haciendo. ¿Listo? No es nada más. Ok. Gracias. Listo. Entonces, volvamos. Pena de prisión. Entonces, al máximo, no, eso no va a caber nunca acá. No, me toca pasarme a la otra hoja. Lo siento mucho, pero no puedo. Traté de que les quedara acá, pero no sé. Porque es que no va a caber nunca. Perdón, un momento, borro acá. Ven porque me borró acá una cosita. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de pasar a los cuadritos, vamos a sacar la ecuación o la fórmula, primero de la pena de prisión, para sacar el valor del cuarto. Fórmula de la pena de prisión. ¿Listo? ¿En cuánto está el máximo? El máximo está en 270 meses. ¿Listo? Estos 270 meses de acá. Entonces, al máximo, que son 270 meses, le resto el mínimo de la pena de prisión, que son 96 meses. 270 menos 96 meses. 174 meses, doctora. Gracias, da 174. Gracias, doctora Amber. Y eso lo dividimos en 4 para sacar el valor del cuarto de la pena de prisión. ¿Cuánto nos da? 43.5. 43.5 meses. Le coloco la Envy. Meses. Que es el valor del cuarto, ¿no es cierto? Del cuarto de la pena de prisión. Aquí.
Valor del cuarto. Pena de prisión. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la pena de multa. ¿Listo? Entonces, fórmula de la pena de multa. Al máximo de la pena de multa, que insisto, no lo inventamos para este caso. Está inventado, no está igual al de la pena que aparece en el código. El máximo en este caso son 250 salarios. 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Menos el mínimo de la pena de multa, que son 100. Salarios mínimos mensuales legales vigentes. 250 menos 100 nos da 150. Y eso lo dividimos en 4. ¿Cuánto nos da? 37.5, doctora. Gracias, doctora querida. 37.5, ¿qué? Salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Hasta ahí solo hemos aplicado lo que sabemos del paso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a buscar los cuartos, a sacar los cuartos como tal. ¿Listo? ¿Alguien está perdido hasta aquí? Además de obviamente los que llegaron un poquito tarde al ejercicio o algo así. ¿Alguien está perdido aquí? Ok, listo. Entonces, ahora voy a pasar al otro tablero para que podamos graficar en cuartos estas fórmulas de la pena de prisión y de multa para hallar la correspondiente pena que corresponde en cada uno. ¿Listo? Entonces, marco de movilidad de prisión. Uno, 2, 3 y 4. Y aquí vamos a colocar abajito nuestro marco de movilidad de multa. Uno, 2, 3 y 4. Aquí vamos a colocar los nombrecitos de los cuartos. Entonces, mínimo. Primer medio. Segundo medio. Máximo. Y aquí igual, mínimo. Primer medio. Segundo medio. Y máximo. Para efectos de facilidad, vamos a pasar de una vez el valor de los cuartos, de cada cuarto. Entonces, el de la pena de prisión es 43.5, que es este que está aquí. Ese es el valor de cada cuarto. Epa. Acá. Valor de cada cuarto, 43.5 meses. Y lo mismo vamos a hacer con el de prisión, con el de multa, perdón. Valor de cada cuarto,
37.5 salarios. $37.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y vamos a empezar a sacar los cuartos. Dijimos que el mínimo de la pena de prisión eran 96 meses y que el máximo eran 270. Entonces, coloco acá los 96 meses y acá los 270 meses. Y comienzo a sacar el valor de los cuartos. Entonces, los 96 meses que tengo acá, los coloco aquí, que es de donde arranca el cuarto, ¿no es cierto? Entonces, de 96 meses arranca el cuarto y le sumo a estos 96 el valor del cuarto, que son 43.5. ¿Cuánto nos da? 139.5 meses. Gracias, doctora querida. ¿A 139.5? Sí, señora. Sí. Listo. Y ahora, tomo este mismo valor de acá y lo escalo al siguiente cuarto. Entonces, lo vuelvo a colocar aquí. De 139.5. 139.5 meses. Y le sumo el valor del cuarto. 183. 183. A 183 meses. Tomo el valor del cuarto, 183 meses, y lo dejo aquí para arrancar el siguiente. De 183 meses y le sumo a esos 183 el valor del cuarto. ¿Cuánto me da? 226.5. A 226.5 meses. Luego tomo este resultado que obtuve acá y lo escalo aquí. De 226.5 meses, con 2, y le sumo el valor del cuarto. Y me debe dar 270. 270. ¿Hasta ahí alguien está perdido? ¿Te reviso manitos? No. Doctor Mateo, ¿todo ok? Sí, señora, todo perfecto. Listo. Ahora, mi doctor Alvarito, vamos a empezar con la pena de multa. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar el mínimo de la multa que nos inventamos. En este caso, el mínimo de la multa inventada son 100 salarios. Y el máximo de la multa inventada son 250 salarios. Pues vamos a colocar acá en nuestra casita. 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y acá 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Ya sabemos el valor de cada cuarto, que lo sacamos en el tablero anterior, que es 37.5. Entonces, tomo el valor original, el mínimo, y lo coloco acá. Valor del mínimo de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y le sumo a este valor que tengo, le voy a sumar el valor del cuarto, que son 37.5. Y eso me va a dar 137.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Vuelvo y tomo el valor del cuarto, perdón, del de abajo, este que me dio, el máximo de este cuarto, y lo coloco aquí como mínimo del siguiente.
de 137.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes a, y le sumo de nuevo el valor del cuarto, que es este de acá, 37.5. Y nos da 175. 175 salarios. Sí, señora. Salarios mínimos mensuales legales vigentes. Perfecto. Vuelvo y tomo el valor que me dio aquí y lo coloco como encabezado del siguiente cuarto. De 175 salarios mínimos mensuales legales vigentes a, y le sumo el valor del cuarto. 212.5. A 212.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Luego tomo este valor que me dio aquí de 212.5, lo coloco acá como encabezado del cuarto máximo de 212.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes a, y le sumo el valor del cuarto y me debe dar los 250, sí, señor. Sí, profe. Listo. A 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Listo. Mi doctor Álvaro, ¿hasta ahí algún problema, alguna duda? Doctor Perdón Álvaro. que tenía cerrado, sí, perdón que tenía cerrado el micrófono. No, eso yo lo tengo claro. Ahorita viene el rollo, ¿no es cierto? La subida. No, pero no solamente eso, es que, es decir, yo tengo problema, es desde dónde nace el mínimo, sin inventarlo así como se inventó ahora. La verdad. Ah, no, pero eso sí es de marco punitivo. Ya listo. No, porque el resto yo lo entiendo perfectamente. Listo, Y es que no he mire. encontrado una norma, la verdad, estaba buscando eso. Ahorita hacemos una con esa, no hay problema. Vamos a terminar esta, ¿le parece a su merced? Sí, está bien, está muy bien, doctor. Está muy bien. Gracias, doctor Alvarito. Con tu venia voy a cerrar tu micrófono, ¿listo? ¿Alguna pregunta, compañeros, hasta acá? Listo. Ahora viene lo de la determinación real de cuartos, porque nosotros sabemos que primero este punto 5 que tenemos acá en prisión no nos puede quedar así, sino que lo tendremos que pasar a días. Pero como nosotros ya somos tan piros en regla de 3, al menos sabemos que el punto 5 es medio mes, o sea, 15 días. No nos vamos a poner a hacer aquí la regla de 3 que ya todos conocemos, sino que de una vez vamos a reemplazar el punto 5 por 15 días. Y 15 días. 15 días. Qué pena, profe, se me fue el audio. ¿Dijiste que el punto 5 es la mitad del mes? Sí. Sí. ¿Sí? Porque Okay. sí, el punto Siempre, 5 es la mitad del mes siempre. siempre que el punto 5 es la mitad del mes, en esas sumatorias, tú que tienes la experiencia, nunca punto 2, punto 3. Sí, puede dar todas. A veces te Sí, da 1.75, a veces te da 6.38. ¿y al 38 ahí qué sería? Por ejemplo, 3 Por- días y 8 horas o qué? No, tú coges y haces el ejercicio normal, por ejemplo, coloca Ah, por acá. Si un mes es igual a 30 días, 0.638, ¿a cuánto es igual? Que es el que me inventé. Entonces, 6.38 multiplicas esto por esto y divides en 30. ¿Cuánto te da? Divide en 1, profe, no en 30. Doctor. la profe que se me fue la calculadora un segundo. 0.0212, profe. ¿0. Qué? 0212. No, 19.14. Ojo, tienes que multiplicar 6.38 por 30 y dividirlo en 1. ¿Cuánto te da? 19.14. 19.14, profe. 19.14, es decir que son 19 días. 19 días nomás, el resto se elimina. Profe, correcto, lo he hecho al revés, perdón. ¿Listo? Entonces, mi doctor, no olvides eso. Y si lo hacemos con el 0.5, mira, lo que pasa es que ya uno aprende a identificar algunos valores y el 0.5 pues es muy fácil de sacar. Entonces, si tú lo haces con el 0.5, multiplicas por 30 y divides en 1 y te da 15 exacto, que son 15 días. ¿Listo, Doc?
Listo, profe. Sí, estaba como, pero bien, gracias. Listo. Entonces ahora vamos a reemplazar el mismo valor acá de 139 meses y 15 días, pero como no puede ser el mismo límite, le subimos un Día. Ya. entonces queda 15, no quedan 15 sino 16, que eso lo vimos ayer. Ahora, de acá, de 183 meses, acá no puede quedar en 183 también, entonces le subimos un Día. y un día. Estos 226,5 son 226 meses y 15 días. 15 días. 15 días. Y acá de 226 meses, 16 días. 16 días. 6 días a 270 meses y listo. Quedaron los cuartos cuadrados de prisión. Ahora, multa, que aquí es donde a veces uno se pierde y se enreda solito. En la pena de multa, el truco está en ver el decimal, cuando nos da decimal, ¿listo? Y si no, pues pasar al siguiente punto, pero decimal. Entonces, ¿qué ocurre? Acá tenemos un decimal que es 0.5. Este no se transforma porque estamos trabajando en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, aquí no utilizamos esta regla, perdón, esta reglita de 3, porque esa no la necesitamos acá porque eso es para pasar de meses a días. Pero como acá no estamos trabajando en unidades de tiempo, sino en salarios, se deja igual, ¿listo? Entonces acá sí se puede dejar el 137.5. Pero al pasar al siguiente, no puede quedar en 137.5, sino que el punto 5 va a pasar al siguiente. Entonces queda en punto 6. ¿Listo? Ahora, este 175 acá, que no nos dio decimal, no puede pasar acá en 175, sino que pasa con un decimal, 175.1. salarios. Acá, este 212.5 no puede pasar acá igual, sino que pasa con el siguiente decimal, que es 0.6. Sí. Ya está. ¿Alguna duda hasta ahí? Este es el punto número 7 de individualización de pena, doctora Angélica. Sí, profe. Profe, buenas noches. Profe, es que me queda una duda gigante porque es que no sé de dónde sacaste la fórmula de un mes igual 30 días. O sea, ¿dónde sacaste ese 0.5 para que nos dé 15? ¿De dónde salió? Porque cuando estábamos aquí haciendo la transformación, acá, cuando cogimos los 96 meses, por ejemplo, y le sumamos este valor de acá, doctora querida, que fue 43.5, que es el valor del cuarto, nos da 139.5. Ok, entonces, sí. Fue coger el punto 5 y transformarlo para que nos diera en días. Para que nos saque los días. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Listo? Y así lo fuimos haciendo uno por uno, pero eso solo se hace en prisión, no en multa. ¿Listo? Vale, gracias. Ok. Doctor, ¿quién era el otro compañerito que tenía una pregunta? Espérenme, el doctor. Ay, había otro compañero, Anderson Hurtado. Señor, ¿qué pregunta tenías? Profe, acerca de lo que usted fue sumándole acá en los decimales, fue la parte que no lo entendí. Listo, no hay problema, mi doctor. Mira, quiero que mires lo siguiente. ¿Te acuerdas que en la prisión subimos un día? Siempre cuando arrancamos en el siguiente cuarto. Mira, entonces mira, espérame, aquí. Los 15 días de acá suben con un día más acá, ¿sí ves? 16 días. Ahora, acá, los 183 meses suben con un día más, aquí. Y acá, los 226 meses y 15 días suben con un día más acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí me sigues? Eso es en prisión. Ahora, sí, en multa, nosotros le subimos un decimal. ¿Listo? Porque como no tenemos transformación, entonces tenemos este decimal de acá que es 5.5 y lo subimos al siguiente con 0.6. Míralo acá. ¿Listo? No dejes de ver la pantalla porque entonces te pierdes el 0.5 al 0.6. Ahora, el 175 de acá no tiene decimal, ¿no es cierto? Míralo. Entonces acá le ponemos un decimal, 0.1. Ahora, los 212.5 de acá cambian al siguiente decimal, 212.6. Y listo. Es subirle la porción más pequeña al siguiente.
Ah, listo, profe, gracias, muy amable. Pero profe, qué pena, pero entonces en el último cuarto se deja quietecito, digamos, el 250, no sé, nunca se Nunca lo toca. subes, porque si le subes ahí pasas del máximo legal. Mira, que es este de acá. Nunca puedes subir el máximo legal. Ya copié, sí. No había visto los 270 meses abajo, ni los 250 abajo. Bien. O sea, me tiene que dar, mejor dicho, eso ahí. Exacto, si tú no tocas nada más. ¿Vale? Si me da esta, entonces dice, mal, listo, ya, no había visto ese punto, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, compañeritos? Antes de que pasemos a ubicar al cuarto. Doctor Educardo, señor. Hola, profe. O sea, lo que yo entiendo es que el último de cada cuarto tiene que ser diferente y se le aumenta el decimal para que no se parezca al primero del siguiente cuarto. Entonces, Para lo que que no quede hacemos igual. Sí, para pero que no eso quede igual. solamente lo hacemos en el primer cuarto medio, en el segundo medio y en el máximo. O sea, solo cuando arrancamos en el primer cuarto medio, en el segundo medio y en el máximo hacemos la transformación. Pero ya de aquí para allá no, o sea, no vamos a volver a coger este valor de 270 y a subirle nada. A esto no hay Sí, que hasta el hacer nada. máximo. ¿Listo? Hasta aquí. Ah, ok, profe. ¿Listo? Bueno, profe, Lo que gracias. el profe decía, o sea, el piso del mínimo va a ser el techo del primer medio, pero el piso del mínimo no puede ser igual al techo del primer medio. Y el Exacto. piso del primer medio no puede ser igual al techo del segundo medio. Ni el piso Arranca del segundo siguiente. medio, exactamente, ni el piso del segundo medio puede ser igual al del máximo. Pero ya después del máximo, no hay otro cuarto. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a tocarlo? Lo dejamos igualito. ¿Listo? Porque son solo 4 cuartos, no 5 cuartos. ¿Hasta ahí ok? Listo. Sí, profe. Ahora vamos a encerrar a nuestro juez. Recuerden que al juez hay que encerrarlo en uno de los cuartos. Por lo general, el juez siempre va a quedar encerrado en el mismo lugar. ¿Por qué? Pues porque es que estamos hablando de un mismo delito con 2 penas. Entonces, como es el mismo caso, ahora sí vamos a tener en cuenta las circunstancias de menor y de mayor punibilidad, que son las del 55 y las del 58, para ver en dónde se encierra el juez. Y entonces aquí nos dicen, ¿dónde está? No hay circunstancias de mayor punibilidad, es decir, no hay nada del 58. Y tiene a su favor la carencia de antecedentes penales, eso es artículo 55, numeral 1. Tiene una mala contra una buena. Cuando quedan empatadas la mala y la buena, ¿en cuál de los cuartos se ubican el juez? Segundo cuarto medio, igualdad en atenuantes y agravantes. En el segundo cuarto medio. Profe, yo no sé de dónde sacaron eso. Revísate las diapositivas, ahí están las reglas. Entonces el juez va a quedar encerrado acá. Y en la pena de multa, pues en el mismo lugar, acá. Entonces, ahora el juez no le puede imponer menos de 183 meses y un día, ni más de 226 meses y 15 días, ni más de 175.1 salarios, ni menos de 175.1 salarios, ni más de 212.5 salarios. ¿Listo? Está encerrado en esos cuartos. Doctor Giraldo, señor. Doctor Giraldo. Doctor Giraldo. Doctor Giraldo, si me escuchas, por favor, coloca tu pregunta en el chat porque no te estamos oyendo, ¿vale? Doctora Carolina, señora, ¿qué pregunta tienes? Hola, profe, es que no entendí por qué queda en el segundo cuarto si solamente, pues, yo nada más veo que tiene a su favor la carencia de antecedentes. ¿Y cuál era la otra que tú decías que tenía una de mayor y menor? Ah, no, sí tienes razón, claro, porque es que no tiene una Aplica, de... profe. Solamente tiene entonces en el no hay primer cuarto, en el mínimo. mayor y tiene a su favor la carencia, es decir, tiene 0 Arrancaría en el mínimo. una buena, es decir, que cambia el cuarto, El tiene mínimo. razón. Va al cuarto mínimo. Gracias, Caro. Aquí, va para acá. Mismo que la multa. Sí, claro, que es el mismo caso. El juez queda encerrado en el cuarto mínimo. ¿Listo? Perdón por el error, doctora Carolina, gracias. Mateo Arenas, señor. Doctor, usted ayer mencionó que el juez tenía libre albedrío para imponer
la pena dentro de, pues ya cuadrándolo ahí, dentro de los 96 meses a 139 meses y 15 días. Él ya tendría ahí libre albedrío para imponer una pena dentro de ese marco, ¿cierto? Sí, pero ojo, nunca dije que tenía libre albedrío. Dije que el juez estaba en la obligación de aplicar el mínimo por regla general, salvo que encontrara alguna de las circunstancias de ponderación del artículo 60. Es decir, la mayor o menor gravedad de la conducta, la culpa y la preterintención concurrentes, el mayor daño causado, mayor o menor daño real causado y mayor o menor daño potencial causado, las circunstancias que atenúen o que aumenten la pena, todas esas circunstancias, pero que no hayan sido tenidas en cuenta antes. ¿Listo? Ok. Que no hayan sido tenidas en cuenta antes. Entonces aquí, ojo, recuerden que los de mayor punibilidad, al igual que los agravantes específicos, tienen que haber sido imputados, ya acá la fiscalía no las imputó. Y la de menor punibilidad sí tiene que verlas el juez de aplicarlas. Entonces, aún así, nos dicen pilas, él no tiene antecedentes, esos artículos 55 numeral 1 es una buena. Entonces, una buena contra 0 malas es igual a cuarto mínimo, ¿listo? Doctor Jorge Giraldo, profe, buenas noches. ¿Se aplican en el mismo cuarto mínimo a la multa? Sí, en la misma, porque las circunstancias están para el mismo delito. Y como es un solo delito y la pena de prisión y la pena de multa es del mismo delito, no tienen por qué cambiar el cuarto. ¿Listo? Es un solo delito. Lo están sancionando por un único hecho. Queda el juez encerrado en esta pena. Ahora, nos dicen, nos contaron el caso completo. Ustedes encuentran a ti, doctor Giraldo. ¿Ustedes encuentran algo especial en el caso que no hayamos tenido en cuenta para decir que la conducta es mucho más grave? Profe, ¿qué es servidor público? Pero eso hace parte del delito como tal del La 396. flagrancia, doctora. Flagrancia. La camioneta. No, la circunstancia de la flagrancia no tiene nada que ver con la gravedad de la conducta. ¿Se acepta los cargos en la audiencia? Es adicto al juego. Eso no lo hace más grave. Es un enfermo. ¿Es atenuante? No, es un enfermo y ya. Está entregando un bien que no es de él. Yo diría, profe, que Un bien que no es de él, me dice el doctor, pero eso hace parte del tipo penal como tal. Es yo que diría que no tiene. El peculado por El bien es del apropiación, Estado. doctores, el peculado por apropiación es un delito que cometen solo servidores públicos. Entonces, el hecho de que sea servidor público es lo que lo hace un peculado por apropiación. Que sea un bien del Estado es un peculado por apropiación. Mira el tipo penal, el 397, dice: el servidor público que se apropie en provecho suyo de un tercero de bienes del Estado o empresas o instituciones en que éste tenga parte o bienes de fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, custodia o tenencia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. Ahí está el tipo penal como tal. O sea, tú no puedes decir que, por ejemplo, en un homicidio el delito es más grave porque mató. Pues, hombre, es que eso es propio del delito. Aquí es lo mismo. Es más grave porque es servidor público, eso es propio del delito. Es más grave porque era un bien del Estado, eso es propio del delito. O sea, ya se lo tuvimos en cuenta. ¿Qué no le hemos tenido en cuenta? Doctor Jimmy Montaño. Profesora, que no se encuentra dentro de las rebajas de la pena por aceptación del cargo. ¿Por qué? Porque es delitos contra la administración pública. Ok. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las circunstancias postdelictuales como el hecho de la... ¿cómo se llama esta? De la aceptación de cargos, en muchas ocasiones se van a tener en cuenta después. ¿Recuerdan que le vamos a aplicar una rebaja de pena eventualmente? Entonces, la aceptación de cargos va a ser tenida en cuenta en el punto 8 y 9. Es lo que no hayamos tenido en cuenta hasta este momento. Profe, y el sexto que dice, perdón, el sexto que dice hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible. ¿Cómo las hizo más nocivas, doctor Bonilla? ¿Por los juegos de azar? Porque la camioneta hace parte de un esquema de seguridad. Sí. Y puede utilizarse para sicariato, bueno, en un hipotético, ¿no? Estás presumiendo un peligrosismo que no existe. O sea, no sabemos si va a pasar o no va a pasar. O sea, realmente en el caso de lo que tiene el juez hasta ahora, el juez que va a sancionar a este juez, al juez primero, no hay nada adicional que uno le pueda tener en cuenta que no haya sido tenido en cuenta ya.
No hay nada ni a favor ni en contra. Como no hay nada ni a favor ni en contra, no hay circunstancias de ponderación. Entonces, ¿qué pena le va a imponer el juez? ¿Qué pena de prisión? ¿La mínima? La mínima, 96 meses. ¿Y qué pena de multa? La mínima. La mínima. 100 salarios. La mínima también. 100 salarios mínimos. Y entonces vamos aquí a encontrar la pena hallada. ¿Recuerdan que así se llama la pena hallada? Pena hallada, que es la 96 meses de prisión y multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Hasta ahí. Ahora, nos dicen, el juez aceptó cargos en la primera audiencia de imputación. Miren los hechos. Al juez lo capturan, y aquí va la segunda pregunta con la que abrimos esta clase el día de hoy, es cómo se dan las circunstancias de flagrancia del artículo 301 que les pedí que leyeran. Ahí nos dicen una serie de circunstancias específicas en las cuales una persona puede ser capturada en flagrancia. A él lo capturan en el momento en que entregaba la camioneta al casino. Cuando lo capturan ahí, estaremos en alguna de las circunstancias de flagrancia que dice el 331. No me contesten de una. Vamos a leer el 331 con calma y vamos a ver cuál de las circunstancias, si es que la hay, implica situación de flagrancia en este caso. Vamos a hacerlo despacio, ¿listo? 301, profe, ¿sí? 301 del Código de Procedimiento. Del procedimiento penal, sí. Doctora Ámbar, ¿me puedes ayudar, por favor, con la lectura del artículo? Claro que sí, profe. Gracias. Bueno, dice artículo 301, flagrancia, artículo modificado por el artículo 57 de la ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente. Se entiende que hay flagrancia cuando, primero, la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Ahí, para ahí. Al juez lo sorprendieron y lo capturaron cuando estaba cometiendo el delito de peculado por apropiación. Sí. Sí, porque dice que él estaba en el casino y iba a entregar la camioneta en ese momento, creo que era. Estaba entregando, mira, aquí dice, el señor juez es capturado en el momento en que entregaba la camioneta. Entregaba la camioneta a un casino. Primero, ¿de quién era la camioneta? Del Estado. Del Estado. ¿Quién la estaba entregando? Un servidor público. Un servidor público. ¿Está cometiendo el delito de peculado en ese momento? Sí. Sí. Entonces, la circunstancia de flagrancia es la del numeral 1 del artículo 301. Este juez fue capturado en flagrancia. ¿Listo? En una de las situaciones que determinan la flagrancia. Entonces, ya con eso sabemos que la rebaja de pena va a cambiar. Pero recuerdan que no solamente es el momento en que haya aceptado y si fue en flagrancia o no, sino si se trata de un delito que admita la rebaja de pena por aceptación de cargos. El delito de peculado por apropiación, ¿admite rebaja de pena por aceptación de cargos? No. ¿Por qué no? No. Porque ese fue de acuerdo a lo que usted mencionó ayer, que habían 3 que no tenían rebaja de pena, que era estatuto antiterrorista, el segundo era delitos contra la administración pública y los delitos con los menores de edad. Listo. Entonces, este es un delito contra la administración pública, de manera que así el juez haya aceptado los cargos, no tiene rebaja. Entonces, no hay rebaja para imponer en este caso, a pesar de que el señor aceptó muy rápido y demás, y que si no hubiese y que si no tuviera esa prohibición le hubiéramos dado un 12.5 de rebaja, pues como no hay lugar, entonces la pena definitiva es ¿de cuánto? De 100. 96 meses. La misma, sí, 96 meses. Y multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y ya. Ese es todo el ejercicio.
¿Listo? Doctor Jimmy Montaño, señor. Profesora, qué pena. ¿Cuál es la diferencia entonces, de acuerdo al artículo 301? Usted comentó que la persona pues quedó sorprendida en el numeral 1. ¿Qué diferencia hay con el numeral tercero? Ok. Ya te los voy a explicar porque veo que justamente hay dudas frente a eso. Doctora Ámbar, ya leímos el numeral 1. El numeral 1 nos dice la persona es, ¿cómo es que dice? ¿Lo repites, por favor, doctora? La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Es decir, esto es lo que todos entendemos por flagrancia, que es cuando cogen a las personas con las manos en la masa. Ahí, en el mismo momento. Ojo, es en flagrancia, no es infraganti. ¿Listo? Es en flagrancia. Y en flagrancia, es en flagrancia, situación de flagrancia. ¿Listo? La situación de flagrancia del numeral 1 es la más sencilla, la que todos conocemos, y es cuando la persona es capturada y vista ahí, observada, justo en el momento en que estaba haciendo las cosas. Ese es el numeral 1. Numeral 2, doctor, por favor. 2. La persona es sorprendida, la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Ok, póngale cuidado a lo que pasa. Ustedes van por la calle y les timbra el celular. Es Carolina avisándoles que yo no voy a venir a clase. Entonces usted saca el celular y le contesta a Carolina. Carolina le está contando a usted el chisme de que la profe no va a ir a clase porque está enferma, por lo que sea. ¿Listo? Y entonces en ese momento pasa un ladroncillo y le quita a usted el celular, se lo rapa y sale corriendo con el celular. ¿Listo? Usted alcanzó a ver al ladrón. Y entonces usted empieza a decir, cójalo, 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 y el ladrón va corriendo. ¿Listo? La policía está por ahí cerca, o la comunidad a veces, y le ayudan a capturar al ladrón. Tiempo después, no fue en el momento en que él le estaba rapando el celular, sino un tiempo después, que se dice inmediatamente, o sea, lo capturaron. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí se está dando lo que nos dice, la persona es sorprendida e individualizada durante la comisión del delito y aprendida inmediatamente después, es decir, Carolina lo vio, Carolina no, perdón, ustedes lo vieron en el momento en que les quitó el celular. ¿Listo? Salió corriendo. Es señalado por la víctima que dice, cójalo, cójalo, que ese es el que me robó. Cuando lo capturan le preguntan, ¿este es? Y él dice, y Carolina, no sé, ustedes, perdón, tengo a Carolina en la cabeza. Ustedes llegan y dicen, sí, ese es el que me robó. Mira, ahí está la segunda situación de flagrancia. No lo vieron en el momento, la víctima lo vio. Pero gracias a que la persona se dio persecución y por voces de auxilio, se llama así, de la víctima, cuando la víctima dice quién es, se captura a la persona inmediatamente después. Ojo, es inmediatamente después. Profe, ¿cómo así inmediatamente después? Eso es un problema tenaz con la jurisprudencia para eso. Porque el inmediatamente después lo vamos a ver, yo creo que mañana en hurtos. Depende de, primero, ¿se perdió de vista a la persona? Porque usted la puede estar persiguiendo por 2 horas. Si no la pierde de vista, es inmediatamente después. Pero en este caso, por ejemplo, el ladroncito alcanza a recorrer 3 cuadras y detrás va la persona que lo vio, la víctima, junto con otro montón hasta que lo logran capturar. Sí, es inmediatamente después. Hay situación de flagrancia. ¿Listo? Tercera situación, doctora Ámbar. Tercero, la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. ¿Cuál es la actitud de este ladroncillo cuando lo encuentra? Le dice, ¿qué? Todo bien, yo no hice nada, no sé qué. Le practican una requisa, le encuentran el celular. Ah, ese celular es mío. Y entonces sí, aplíquele el PIN de desbloqueo, ya que es suyo. Se encuentran que efectivamente es el celular que acaban de robarse. Entonces la persona es capturada con elementos
huellas o algo que permitan establecer que inmediatamente antes cometió un delito o participó en él. A veces se pasan las cosas de mano en mano entre ellos y entonces al que yo vi no era. O sea, no le encuentran nada, pero se lo encuentran a otro. Entonces ese otro que no me hurtó a mí, iba con él y ese le pasó el celular. A ese le pasó el celular. Entonces a ese otro que le encuentran el celular, pues será capturado en situación de flagrancia igualmente. ¿Por qué? Porque es sorprendido y capturado con objetos, instrumentos o huellas de los que parece fundadamente, pues a ver, ¿por qué resultó usted con mi celular? Que inmediatamente usted habría perpetrado una conducta ilícita. Profe, tengo una pregunta ahí. Digamos, en caso de que digamos, no sé, esa persona haya intentado, bueno, o le haya disparado a alguien y vaya corriendo y resulta que antes de que lo vaya a coger la policía tira el revólver en un prado, mejor dicho. ¿Eso también aplica ahí? Sí, porque Para ¿sabes ese qué pasa? Hay una situación concreta. Si la policía se alcanza a dar cuenta, muchas veces los policías mientras van persiguiendo se dan cuenta cuando tiran las cosas. Entonces ellos no se van a devolver por la cosa que tiró. Ellos lo que les preocupa obviamente es capturar al agresor. Entonces lo capturan y luego se devuelven y recogen el elemento. Hay una sentencia del doctor Arboleda Ripoll de 1987 de la Corte Dorada de la Corte Suprema de Justicia, la Dorada, se llama así porque fueron los que perecieron en el Palacio de Justicia y además porque es la corte más brillante que ha dado el país, la Corte Suprema de Justicia de esa época. Y el doctor Arboleda Ripoll dice, ojo, es posible predicar no solamente la tenencia, el porte y la incautación de elementos, a pesar de que la persona no se le encuentre sobre el cuerpo ni entre sus pertenencias, cuando precisamente el persecutor o alguien haya visto que momentos antes lo tenía y se deshizo de él. Entonces, pues obviamente ahí estará. Además, las huellas del ladroncillo estarán en el arco, por ejemplo. Entonces habría situación de flagrancia. ¿Listo, mi doctora? Listo, doctora. Numeral 4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprendida inmediatamente después. Sigue. La misma regla. La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo. Esa sí es mucho más sencilla, porque es fijación o individualización de personas a través de cámaras de video. Entonces, si por ejemplo se mete un ladrón a un negocio y el negocio es abierto al público, digamos que es un éxito o algo así, y lo ven cuando empieza a meterse por acá entre la ropa elementos, pues tenemos la cámara de video en donde se puede ver claramente que es esa persona la que se apoderó de las cosas. Así después no se las encontremos. ¿Listo? Entonces la persona, pero ojo, la inmediatez, ¿no? No es que por allá tenga un video y lo vea por allá en 3 años y diga, ¡ajá! Y lo capture en flagrancia. No. ¿Listo? Es inmediatamente después de esa grabación. Igualmente opera para sitios privados, pero con la autorización previa. Y la autorización previa es con la advertencia. Entonces, por ejemplo, cuando usted entra a un conjunto cerrado, le dicen, usted está siendo grabado y monitoreado por su seguridad. O sea, ahí está la advertencia de, lo estamos grabando para que cualquier momento, si algo ocurre, esta grabación pueda ser usada como prueba eventualmente. ¿Listo? Estamos hablando del artículo 301, doctor David Augusto. ¿Listo? Numeral 5. La persona se encuentra en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Este caso es el siguiente. Digamos que unos ladrones se meten a un banco, al BBVA, a una sucursal X del BBVA. Hacen el famoso, ¿cómo se llama esto? Taquillazo. ¿Cuál es el taquillazo? El taquillazo es que se meten los ladrones y se llevan todo lo que los cajeros que están atendiendo ese día tengan ahí en sus puestos de trabajo. Pues obviamente si se ponen a esperar a que abran bóvedas y demás, las bóvedas tienen clave y a veces se demoran media hora, 40 minutos, 1 hora en abrir después de que les meten la clave, pues los van a capturar. Entonces es una modalidad muy rápida de hurto en donde intimidan a los cajeros, intimidan a los ¿cómo se llaman? A los clientes y se llevan, le dicen a los cajeros, metan toda la plata que tenga aquí.
y no demoran nada. Salen y huyen en un carro, tipo taxi, por ejemplo. La policía sabe que huyeron en un taxi y empieza a perseguir todos los taxis que vea por ahí, hace operación candado en la localidad, qué sé yo, y a las pocas cuadras efectivamente captura a las personas en el carro. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Mire, primero, podría decir que eventualmente si alcanza a individualizarlas con cámaras, pues va a decir que momentos antes los individualizó con cámaras y entonces que será la del numeral 4. Pero digamos que usaron máscaras, no se pudo ver quiénes eran, entonces no sabemos si efectivamente son o no son. Digamos que les encontramos el dinero dentro del carro, ¿listo? Entonces dicen, todos quedan capturados. Y el del carro, el taxista dice, yo no tengo nada que ver, a mí me hicieron una parada y ya. O sea, yo no tengo nada que ver en eso. No, señor, usted queda capturado en situación de flagrancia por el numeral 5, porque la persona se encuentra en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar. Aquí quedó claro que los ladrones huyeron del lugar en un taxi y este es el taxi en el que huyeron. Y entonces ahí dice la salvedad, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Entonces, si el taxista venía a recogerlos para ayudarlos a huir, pues obviamente no le van a hacer la parada, ¿no es cierto? Porque es que él nos estaba esperando. Entonces eso lo establece la fiscalía para determinar si hay situación de flagrancia o no. Pero si, por ejemplo, se ve el taxi que momentos antes, digamos, dejó a alguien y luego pasó por el lugar y se ve que los ladrones le sacan la mano, pues entonces es obvio que el taxista no tiene nada que ver en el asunto y para él no hay situación de flagrancia. ¿Listo? Para los demás sí. Ahora, si en el caso hipotético el taxista está ahí esperándolos y los otros entran de una al carro y arrancan, pues es obvio que el taxista es amigo de ellos. Y entonces al menos habrá situación de flagrancia frente a esa solicitud porque todos fueron capturados en el mismo vehículo. ¿Está claro, doctores? Ok. Ahora sí, entonces queda más clara la situación de flagrancia para todos. Profe, en ese caso, digamos, si el delito lo podemos aplicar o el delito se le puede aplicar a alguno de estos tipos de numeral, ahí, según lo que entiendo, dice que la persona que incurre en las causales solo tendrá un cuarto del beneficio de que trata el artículo. O sea, ese cuarto hace referencia a la pena que ya tenemos impuesta, o ese cuarto a qué hace referencia, perdón. ¿Recuerdas que hay 3 momentos procesales para aceptar los cargos? Ya, Uno es ya me acordé, sí. Y el escrito de acusación. Entonces, entre la imputación y el escrito de acusación, la rebaja es de hasta la mitad, que realmente es la mitad. Digamos que rebaja del 50% desde que la captura no haya sido en situación de flagrancia y desde que admita rebaja. ¿Por qué? Porque si fue en situación de flagrancia, la rebaja no será del 50, sino de la cuarta parte del beneficio, es decir, de la cuarta parte del 50, que ese es el 12.5 al que yo me refiero en el cuadro que les dejé. Ahora, existe otra posibilidad de aceptar los cargos, que es desde la audiencia de formulación de acusación y hasta antes de iniciar la audiencia de juicio oral. Ahí la rebaja es de la tercera parte. Pero si es en situación de flagrancia, no es la rebaja de la tercera parte, es la cuarta parte del beneficio, es decir, la cuarta parte de la tercera, que es el 8 punto algo que les digo en el cuadrito. Y luego finalmente, una vez iniciado el juicio, la rebaja será de la sexta parte. Pero si es en situación de flagrancia, será una cuarta parte de la sexta parte, que es el 2 punto no sé qué que les hago referencia en el cuadro. ¿Listo, mi doctora Ámbar? Listo, profe, sí. Profe, qué pena, me causa una duda. ¿La rebaja de cualquiera de estas solamente se hace una vez o se puede hacer en todos los procedimientos? No te entiendo. O sea, si yo acepto cargos al primero, ¿puedo también recibir una rebaja en la segunda y otra rebaja en la tercera o solamente una sola vez? Sigo sin entenderte, doctor. Perdóname, es que... Bueno, digamos acá su merced dice que la imputación y el escrito de acusación rebaja el 50%. No. Yo acepto los cargos. Entre la imputación y el escrito de acusación. Son los tiempos, son los tiempos. Esos son Sí, los por tiempos. eso, profe, pero por cada tiempo y eso yo puedo recibir más rebajas. No.
Entre más avanza el tiempo, menos rebaja tienes. Entonces tú solo puedes presentar los cargos una vez. Entonces te van a preguntar estas 3 veces, ¿no? Entonces te preguntan en la audiencia de imputación y hasta antes de escrito de acusación te preguntan y te dicen, oiga, ¿quiere aceptar los cargos? Ah, sí, sí quiero, listo, rebaja el 50 si admite rebaja y no fue en flagrancia. Porque si admite rebaja y fue en flagrancia es la cuarta del 50, es decir, el 12.5. ¿Listo? Ahora, Listo, entre la gracias. acusación y hasta antes de iniciar el juicio, rebaja la tercera y ta. ¿Listo? Pero no es que tú puedas andar aceptando cargos 50 veces, ¿no? Tú aceptas una vez. Sí, claro, sí, sí. ¿Listo? Claro. Salvo Listo, que profe, tú gracias. aceptes un delito y otro no. Ahí sí puedes aceptar, pero no estarías aceptando el mismo delito, sino Y diferentes. que no son sumatorias, que de pronto lo que piensa el compañero. Ah, sí, no, es una rebaja una vez. De acuerdo al momento en que lo hizo, se ganó ese premio y ya, no más. ¿Listo? Listo, compañero. Gracias, profe. Sí, señor, me vale. Listo, ok. Ahora sí, pregunta, yo había visto una pregunta por acá, espérate. Doctor Javier Piña, señor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, entonces eso sería el fallo, ¿no? Pena ya 96% a 96 meses de prisión y multa de 100. Ya sería el fallo, ¿no? ¿Se dice fallo o fallo final? La pena que le impondríamos. Sí, señor. En este caso específico. Esa pena. ¿Se dice fallo? Sí, señor. Es la sentencia que le queda. Esa es la pena total que le queda a él para pagar. Esa es la pena que tiene que pagar. Bueno. Listo, doctores. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, ahora sí, metámosle el último empujón a esto y veamos individualización de pena por concurso de delitos. Voy a borrar todo lo que hay en los tableros, así que ustedes me dicen si necesitan foto específica. Les voy a dejar menos de un segundo para que tomen la fotico. Entonces, miren, esta es la foto de la primera pantalla para que la puedan tomar. La envían al grupo, no sean envidiosos, compartan con los compañeritos. Listo. Esta es la pantalla número 2. ¿Listo? Y esta es la pantalla número 3. Vamos a quitarle esto de acá porque esto no corresponde al caso. Espérate porque aquí no quedó completico el cuadrito. Ahí. Listo. ¿Listo? Ok. Borramos. Listo. Ahora vamos a individualizar pena en concurso de conductas punibles. Es decir, todo lo que hemos venido haciendo es con un solo delito. Dios mío. Ahora lo vamos a hacer con varios. Primero vamos a explicarlo de una manera sencilla y luego le vamos a meter complicaciones. ¿Listo? Vamos a suponer que una persona va a ser judicializada y va a ser sancionada por 3 delitos diferentes. El primero de esos delitos me lo voy a inventar, bueno, me los voy a inventar todos 3 para que no haya problema. El primer delito vamos a llamar el delito 1, se llama hamburguicidio. Hamburguicidio. ¿Listo? El segundo delito, delito número 2, se llama papicidio. Y el delito número 3 se llama gaseocidio. ¿Listo? ¿Qué hizo esta persona? Se comió una hamburguesa con papas y gaseosa que no le pertenecían. ¿Listo? Eso fue lo que hizo. Entonces, comerse las papas de alguien es delito, comerse la gaseosa de alguien es delito y comerse la hamburguesa de alguien es delito. Pero él hizo las 3. Hay un concurso de conductas punibles. 3 delitos realizados. Y entonces nosotros lo que hacemos es empezar a revisar las penas del delito por delito. Con lo que nosotros ya sabemos hacer de vigencia de normas, no sé qué decirse más. Entonces nos dice, el delito número 1 tiene una pena
que es la siguiente. Una pena mínima de 2 años. Una pena máxima de 6 años. Y hay un agravante que aumenta hasta en la mitad cuando la hamburguesa sea doble. Listo. Y efectivamente la persona se comió una hamburguesa doble. ¿Listo? Ahora, el delito de papicidio tiene la siguiente pena. Una mínima de 4 años. No. Una mínima de 3 años. Y una máxima de 5 años. Con un agravante, si son papitas agrandadas, la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Y el delito número 3 de gaseocidio tiene una pena mínima de 1 año y un máximo de 2 años. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Después de que ya hemos analizado el caso y tenemos todos los agravantes, como en este caso que sabemos qué fue lo que hizo la persona, que fue que se comió una hamburguesa doble, acá también se comió unas papitas agrandadas, o sea, tiene el agravante, empezamos a sacar las penas una por una de cada uno de los delitos para encontrar el marco punitivo, es decir, el mínimo y el máximo. Denme un segundo. Entonces vamos a sacar la pena de cada uno de ellos, el mínimo y el máximo, el marco punitivo, para poder establecer en cuánto nos estamos moviendo en cada caso. No vamos a sacar cuartos por el momento, solo vamos a sacar la pena. ¿Listo? Entonces, mínima de 2 años, ¿qué hago? Pues la paso a meses. Mínima 2 años. Multiplico por 2 y nos da 24 meses. Ahora tengo un máximo que son 6 años, multiplico por 2. 72. Y nos da 72 meses. Pero recuerden que hay agravante. Perdón, ¿no es por 6, por 12? Sí, por 12, perdón, no quedó el número. Gracias, doctor. Vamos a hacerle el aumento porque la hamburguesa era doble. ¿Listo? ¿Nos dice a dónde va el aumento de la mitad? ¿Si al mínimo o al máximo? No. No, profe. ¿Y entonces qué hacemos? Nos dirigimos al artículo. Las reglas del 60. Se le Las aplicamos reglas del... A ambos. Nos remitimos al artículo 60 es. Entonces el 60, revisamos las reglas. Aumenta el mínimo. Y nos dice, espérate, si la pena se aumenta en 2 proporciones, aquí, regla El número numeral 3. segundo. Numeral 3, si la pena numeral 2, sí. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo. Solo se le aplica al máximo. ¿Cuánto le vamos a aumentar? Al máximo. La mitad, profe. La mitad, muy bien. Entonces, estos 72 meses dividido en 2 por el agravante nos da 36, más los 72 que llevábamos nos da 108. 108 meses. En esto quedó convertido nuestro máximo.
Es decir, que la pena del hamburguicidio para este caso concreto va de 24 a 108 meses. Ya tenemos la primera pena. Segunda pena, vamos por el papicidio. Entonces, el mínimo son 3 años. Multiplico por 12 y eso nos da 36. 36 meses. 36 meses. Ahora, los 5 años los multiplico por 12 también. 60 meses. 60 años. Meses. Ojo, Perdón, 60 meses. 5 por 12. 5 por 12 es igual a 60 meses. ¿Listo? Pero hay que hacerle un aumento por el agravante porque las papitas eran agrandadas. Oiga, de verdad debería haber este tipo penal. Aumentar. De la mitad a las 3/4 partes, pero no nos dice a dónde va. Entonces, ¿qué hacemos? Regla del 60, otra vez. Numeral 4, creo. Numeral 4. La menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. Entonces, Numeral usted saca 4. sus torticas, las hace, no sé qué, si sé más, y a estas alturas del partido usted ya se ha enterado. Perdónenme que lo haga tan rápido, pero pues es por el tiempo. Entonces, le vamos a aplicar la mitad a los 36 y las 3/4 a los 60. Entonces, 36 dividido 2, 18. 18. Más 36. 54. 54, profe. 54 meses. Y 60 dividido 4 da 15. 15 por 3, porque son las 45, 105. ¿Cuánto? 105, profe, en total. O sea, 45 más la sumatoria de los 60, 105. Igual 105. Es decir, que el mínimo para el papicidio agravado es 54 meses y el máximo son 105 meses. ¿Listo? 105 meses. Vamos con el último delito, que ese sí no fue tan grave. La gaseosita era sencillita. No habían agravantes, no había nada. Y entonces aplicamos normal. Mínimo, 1 año multiplicado por 12. Eso nos da 12 meses. Y el máximo, que son 2 años, por 12 es igual a 24 meses. Listo. Ya tenemos los 3 delitos con los pasos, o sea, esto hay que hacerlo, esto que acabamos de hacer. Con cada delito hay que hacer hasta el paso número 5, incluido el paso número 5, que es donde vimos las circunstancias que modificaban el marco punitivo, como por ejemplo estos agravantes específicos que modifican el marco punitivo. ¿Listo? Perdón. Estos agravantes específicos que modifican el marco punitivo. Por eso lo modificamos para sacar los marcos reales, como quedar. ¿Cuál de todos los delitos que tenemos en este caso comporta la pena más grave? ¿Cuál? Primero, profe. El hamburguicidio. 1, el hamburguicidio, porque tiene pena de 24 a 108. Los otros están cerquita, de 54 a 105, pero es más alta la pena del hamburguicidio, la máxima. Y en el gaseocidio, pues está re lejos, esa no es tan grave. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar siempre el delito con la pena más grave. Más graves. El de la peor pena, que es este. Y sobre ese hacemos el resto de los puntos. El 6 y el 7. ¿Listo? Entonces, a este le vamos a sacar la casita. Entonces, este es el delito número 1. El que seleccionamos por ser el peor, que se llama el hamburguicidio, cuya pena mínima para el caso en concreto, porque pues no siempre será igual, porque de pronto hay gente que se come las hamburguesas sencillas, pero pues este se la comió doble. La pena es de 24 meses y el máximo es de 108. 24 meses y el máximo son
108 meses. Aplicamos nuestra fórmula. Señora doctora. Ese 24 no es 36, fue el agravante. No, porque acuérdate que cuando aumenta hasta en la mitad, según la regla del 60, solamente afecta al máximo. Caro, revisa la regla. Mira, dice, si la pena, numeral 2, si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo. Aquí nos dice hasta, perdóname, ¿dónde está? Sí. Mira, doctora querida, aquí nos dice hasta y en una sola proporción, que es la mitad. Entonces, solamente afecta al máximo. ¿Listo? Listo, profe, perfecto. Si no hubiera sido así, quizás el delito a seleccionar sería otro, pero pues, ¿cómo no? Entonces, ¿qué hacemos? Fórmula. Al máximo, 108, le resto el mínimo, 24, eso nos da 84, profe. Perdóname. 84. 84 meses. Dividido en 4. 4 meses los divido en 4 y me da 21. Que ese es el valor de cada cuarto. 21 meses. Ese es el valor de cada cuarto. Y empiezo a sacar los cuartos. Espérenme aquí. Hagamos esto porque si no, no me va a alcanzar el espacio después para los otros tipos penales. 1, 2, 3 y 4. Listo. Y empezamos a sacar los cuartos rapidísimo. Entonces, vamos con 24 meses. De 24 meses y le sumamos 21 meses. ¿Cuánto da? ¿45? 45, Sí, profe. 45. Siguiente cuarto, de 45 66. meses a 66. 6 meses. Profe, pero ahí iría de 45 meses y un día, ¿cierto? Sí, pero acuérdate que eso lo hacemos al final, porque si no, si empiezas a subirle de una vez, te vas a descuadrar en el final. ¿Listo? Listo, profe, sí. Listo. Ahora, de 66 meses 87. a 87 meses 108. y de 87 meses a 108. ¿Dónde está? Profe, perdón, creo que el primero quedó mal, 24.45, ¿no es 21.45? No, Es no, mira, bien. ahí está bien. Ok. Estoy, sí. De 87 meses a 108 meses. Listo. Ahora sí le subimos el día, para no tener rollos. Entonces, acá de 45 meses de un día, de 66 meses y un día, y de 87 meses y un día. Tenemos los cuartos hechos. ¿Nos han dicho algo de circunstancias de menor o de mayor punibilidad en el caso? No. Si no hay ninguna, si no hay ni de menor ni de mayor, del 55 ni del 58, ¿en qué cuarto queda encerrado el juez? En el El mínimo. primero, En el primero. mínimo. En el mínimo. Acá. Ahora, ¿hay alguna circunstancia especial de ponderación que no hayamos tenido en cuenta para este caso? No, profe. No. Entonces, ¿cuánto le ponemos en pena hallada? 24. 24. Pena mínima 24. de 24. Es decir, que con el delito 1, que fue el de la pena mayor, llegamos hasta el punto número 8 de individualización de pena. Ahora, ¿qué pasa? Esta es la pena hallada por el delito 1. Ahora el juez va a hallar la pena por el delito 2. Y entonces el juez debe tener en cuenta dos reglas para hacerlo. Juez, súbele lo que quieras por el delito 2, siempre y cuando no pase del mínimo del cuarto del delito del que partiste. ¿En qué delito de qué cuarto partiste en el delito de hamburguicidio? Del mínimo. Del mínimo.
Entonces no te puedes pasar del mínimo respecto del delito 2 ni del delito 3. ¿Cuánto es el mínimo del cuarto mínimo del delito 2? 54. 54, porque es el mismo mínimo. ¿Cuánto es el mínimo del delito 3? 12. 12 meses. El juez por el delito 2 le puede subir lo que quiera, pero nunca Hasta 54. Hasta 54 meses. Y él le sube lo que él quiera. Y por el delito 3 le sube lo que quiera también, Hasta pero 12. nunca pasa de 12. Pero porque en este caso quedamos en el cuarto mínimo, ¿no es cierto? Porque si hubiéramos quedado en el segundo cuarto medio, en el tercero o en el último, nos toca ponernos a sacar los cuartos de los demás para saber cuánto es el mínimo del que no podemos tocar. ¿Listo? Entonces, por el delito 2, digamos que el juez le va a subir 12 meses. Por el delito 2, que es el papicidio, le sube. Profe, 12. perdón, me perdí en el último pedacito. ¿En qué, mi doctora Bella? Cuando estabas explicando lo de cómo se revisa el delito 2 y el delito 3, ahí me confundí. Ok. Doctora querida, mira, para aumentar por los otros delitos, siempre debes tener en cuenta que siempre vamos a partir del mismo cuarto. Entonces, en el hamburguicidio salimos del cuarto mínimo. En el delito 2, que es el papicidio, y en el delito 3 también vamos a partir del cuarto mínimo. Y nos dicen, no te puedes pasar del mínimo del cuarto respectivo. Entonces, no te puedes pasar del mínimo del cuarto mínimo, ni del delito 2, ni del delito 3. Entonces, como estamos, gracias a Dios, en el cuarto mínimo, ya sabemos que el mínimo de los cuartos, del cuarto mínimo del papicidio y el mínimo del cuarto mínimo del gaseocidio, es el mismo mínimo de la pena, 54 y 12 meses. Entonces, por el delito 2 le puede subir lo que quiera, pero nunca 54 meses. Y por el delito 3 le puede subir lo que quiera, pero nunca 12 meses. ¿Listo? Nunca puede hacer eso. ¿Lo decide el juez? Eso lo decide el juez. Entonces, el delito 2 dice, no le puedo subir más de 54, pues pongámosle 12 meses. Y por el delito 3 no le puedo subir más de 12, pongámosle 6 meses. Por el delito 3. Mira, O sea, que si quisiera le podría colocar 53 meses por el delito 2. le podría poner 53 meses y 29 días si quisiera, pero no 54. ¿Listo? O le podría subir un solo día, sería igualmente legal. Desde un día hasta antes del mínimo, del respectivo mínimo, ¿listo? Entonces él le sube lo que él quiere. Ahí es la única vez que el juez es medio libre. Entonces el juez le sube 24 por el primer delito, 12 por el segundo y 6 por el tercero. Vean que en todos observó el mínimo, ¿sí ven? No se pasó. Si se llega a pasar, la pena es ilegal. ¿Y luego qué hace el juez? Suma todas las penas. Entonces, 24 más 12 más 6, y eso le va a dar el total de pena hallada. ¿Qué son? 42, profe. 42 meses. ¿Listo? 42 meses de prisión. Sobre ese aplicará la rebaja de pena. Digamos que este señor aceptó en la audiencia de imputación, no fue capturado en situación de flagrancia y no es un delito que tenga prohibición legal. ¿Cuánto le damos de rebaja? 50. 50%. El 50%, la mitad. Entonces, 42 dividido 2 por la rebaja en aceptación de cargos. 21. 21 meses de prisión. Entonces, el total de la pena a imponer es 21 meses de prisión por los delitos 1, 2 y 3. Y eso es todo. ¿Sí ven? Con varios es facilísimo cuando aprendes a hacerlo con uno. Y ese es todo el coco de los delitos, perdón, de la dosificación punitiva con varios delitos. Doctora Carolina. Una pregunta, en ese caso cuando al sumar las tres, la total de la pena a imponer supera más de los 60 años, entonces se deja hasta 60, ¿cierto? Por el tope que se había mencionado anteriormente. Señora, ¿No se hizo un curso? esa es la otra que revisa el juez. Cuando suma los 3 delitos, mira que la cantidad de meses no pase los 60 años. Si pasa los 60 años, se lo deja en 60 años. ¿Listo? Gracias. O ajusta su pena para que esto que le está subiendo no pase los 60 años. Pero en ningún caso le va a pasar los 60. ¿Listo? Eso es todo el asunto.
Entonces, 21 meses no está ni cerca de 60 años. No hay rollo con eso. Karen Vargas, señora. Profe, dos preguntas. Una, no tiene ninguna relación cuando se sacan los cuartos del primer delito y digamos que el juez siempre queda encasillado en ese primer cuarto, no pasa nada si se pasa al momento de sumarle los otros dos delitos, ¿verdad? No, no pasa nada. Y Esa la otra pregunta, es una regla loca que por ahí hablan, pero realmente no pasa nada. gracias, profe. Y la segunda pregunta es que cuando estabas explicando lo que te devolviste a explicarme que me confundí, tú dijiste que afortunadamente en este había quedado en el primer cuarto, en el mínimo, pero que en algunos casos tocaba sacar los 4 cuartos de las siguientes penas. ¿En cómo en Claro. qué caso? Cuando no quedas en el mínimo, es decir, cuando el juez no queda encerrado en el mínimo, no sabes cuánto es lo que debes observar. Si, por ejemplo, acá lo hubiéramos dejado en el segundo cuarto medio, ¿cómo sabes a cuánto equivale el segundo cuarto medio del delito 2 y a cuánto equivale el segundo cuarto del delito 3? O sea, ¿cuál es el límite que no puedes pasar? No hay manera. Nos toca ponernos a sacarlo. En cambio, cuando queda en el mínimo, pues sí es muy fácil porque sabemos que el mínimo del respectivo cuarto es el mismo mínimo de la pena. ¿Listo? Gracias, profe, claro. Ok, listo. Vamos con Lorena Charri. Profe, en este caso, si fuera por una multa, más de una multa, ¿se aplicaría el mismo procedimiento? ¿Sería algo similar? Cuando tienen pena de multa, hay una situación. Esto que les estoy explicando es del artículo 31 del Código Penal que dice que sea, leámoslo, de hecho, el 31. El que con una sola acción o omisión o con varias acciones o omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, tranquilos que esto lo vamos a trabajar mañana, quedará sometido a la que establezca la pena más grave, según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuera superior a la suma aritmética a las que corresponda a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. Es lo que nos está diciendo es, por ejemplo, tú no le puedes llegar a imponer por cada delito el mínimo. Entonces llegas y le dices, no, entonces por este le impongo 24 meses, más el otro que son 54 meses, más el otro que son 12 meses, porque lo que le estás haciendo es suma matemática, aritmética. Entonces lo que dices, auméntela hasta en otro tanto sin que sea suma matemática, es decir, sin que pase el respectivo mínimo. ¿Listo? Eso es lo que nos dice. Ahora, nos dice, bueno, en ninguno de los casos, en los eventos de concurso, la pena privativa podrá exceder de 60 años. En la pena de multa, cuando tú te lees el artículo 39 del Código Penal, nos dice una cosa súper distinta. Y nos dice, ese artículo es re largo, y dice, ¿dónde está? Acumulación, numeral 4. En caso de un concurso de conductas punibles o acumulación de penas, las multas corresponden a cada una de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo fijado de este artículo. Es decir, que en las multas sí se suman tal cual, no se aumentan hasta en otro tanto, ni se tiene en cuenta el mínimo, ni nada de eso. Se suman tal cual. Entonces, si un delito tiene pena de multa de dos salarios, y el otro de 4 salarios, y el otro de 6, se suman 2 más 4 más 6, tal cual. Ahí sí no se observa el mínimo. Lo único que se observa es que no lleguen que no pase, a los 50.000 salarios. No pase los 50.000, ok, profe. El resto, nada más. ¿Listo, mi doctora? Ok, profe, gracias. Doctor Jan Hoyos. Profe, ¿puedes poner un momento la otra pantallita, el otro pizarra? ¿Esta? No. Esta, no. Esta, no. ¿Esta? ¿Esta? Y profe, esa. ¿Esta? La anterior. Perdóname, ya. Doctor Jan Hoyos, señor. Profe, una pregunta. Cuando tú dices que en ese pedazo, cuando ya tenemos esa parte del cuarto, que el juez puede tomar la decisión de cuánto sube, ¿es totalmente subjetivo a lo que él vio durante el proceso? O sea, que él puede definir de forma libre, no es como los otros, que él tiene ciertas reglas en las cuales debe definir cómo hacerlo. No, ahí sí es libre. Primera vez que el juez es libre. Los únicos límites están en los mínimos que tiene que observar. El mínimo y el máximo que tiene que observar. De resto, no. Ok, profe. Muchas gracias. Ok, doctor Jimmy Montaño, señor. Profesora, yo tengo una pregunta. Cuando usted hizo lo del hamburguicidio, que la pena máxima es de 6 por
12 da 72. Ese 72 no se debería de dividir por 3, porque en el artículo, en el inciso 2 dice que... Ah, no, se me interesa la... ¿No se dividía por 3? ¿Pero por qué? ¿De dónde sacas la división por 3? Es que yo compré un librito del Código Penal y ellos lo dividían por 3. Pero quién sabe de dónde lo sacaron, corazón. Yo te estoy primero hablando de unas penas inventadas. Y en segundo lugar, lo único que hicimos fue aumentar aquí por el agravante. Y el aumento del Y al agravante máximo. en la mitad. Y al aplicar las reglas del 60, solo afectó al máximo. Nunca tocó el mínimo. ¿Listo? Por las reglas del chileno. ¿Vale? Hay que tener cuidado con esos libritos. A ver de dónde salieron. ¿Listo? Profe, qué pena, hablando de libritos, Y es ¿qué de libro es Legis. bueno donde hay O el ejemplo que estás manejando allí. Hay que revisar qué fue lo que estás mirando porque ¿qué? Porque debe referirse a un caso en concreto. ¿Listo? Qué pena, doctor. ¿Quién me preguntabas? Sí, profe, que hablando de ese tema del compañero, si hay libros con ejemplos como los que estamos manejando. Claro que sí, doctor. Bueno, no sé de hamburguicidio, papicidio y gaseocidio, pero sí, sí viene, se llaman la tasación punitiva, dosificación punitiva en el Código Penal colombiano. Hay varios. Es más, estoy pensando en sacarme uno. A ver. ¿Cómo se escribe? Qué pena, no alcancé a anotar. Tasación punitiva. Tasación. O individualización de pena en el Código Penal colombiano. Hay varios. Entonces, buscas así, aparecen varios. ¿Listo? Sí. Yo voy a ver si un día de estos dejo de hacer tanto trabajo y me siento y escribo un librito de esto. ¿Vale? Yo le hago el diseño. Vale, doc. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Ok. Doctor Dueñas, ¿estás por ahí conectadito? Sí, señora. Quería preguntarte desde anoche que me acordé que tú tienes, que muy piloso diseñaste un Excel. Me pregunto lo siguiente, ¿hasta estos puntos te ha servido tu Excel? O sea, ¿te ayuda con todo? Sí, acabé de hacer inclusive el que acabaste de explicar. Ah, bueno, maravilloso. Lo único del problema del Excel es que si tú interpretas más la norma, pues te va a meter mal los datos, ¿no? O sea, metes mal los datos y... Lo que pasa es que la fórmula las hago independiente, no puedo estandarizarla para cada parte. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la 599, es una fórmula específica. Si hablamos de, ya te digo, ¿cómo la tengo? Si hablamos de la... de la 890, también le tengo una fórmula específica. Y para los cuartos, esa sí la dejé ya estándar porque ya solamente es cambiar los datos de entrada, pero ya la fórmula me quedó perfecta y con todos los ejemplos que has hecho, todos me los has sacado bien. Lo único es que sí toca editar cuando se hace el tema de los meses y los días. Eso sí lo tengo diferente, aunque se puede formular, pero eso lo tengo diferente. Pero de resto sí me ha funcionado. Es lo que tú dices, me toca es artículo por artículo, tener en cuenta, pero son poquitas cosas que hay que cambiar. Ah, bueno, pero genial, maravilloso entonces, porque yo estaba ahora con la duda de si se podía o no se podía llegar a hacer todo el proceso en Excel. De pronto ya, o sea, como los cálculos específicos entiendo que sí se pueden hacer, pero obviamente no es que tú metas el caso y automáticamente te lo saque en Excel, ¿no es cierto? No, porque no alcanza una fórmula así estandarizada, no, toca paso por paso. Simplemente hay pedacitos que sí se formulan y ya. Listo, doctor Dueñas. Doctores, como siempre es un placer, Dios los bendiga. Con esto hemos terminado nuestro horrible tema de individualización de pena, tanto por un delito como por varios. Ya después quedan ustedes listos para subrogados y sustitutos penales que verán en procesal, que es para ver en dónde se van a pagar las penas, y redenciones de penas en el último semestre, que es como un penitenciario y carcelario. Y mañana comenzamos con clasificación de tipos penales y si alcanzamos, vemos delitos sexuales mañana y si no, los vemos el día viernes junto con patrimonio económico. ¿Listo? Doctores, que estén muy bien. Bendiciones y que descansen. Excelente, profe. Buenas noches. Profe, que descanse. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Ay, ¿dónde está? Acá.